Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Por primera vez tenemos a una mujer en la iglesia que tiene derecho a voto en el sínodo de los obispos. El Papa Francisco hizo una decisión valiente. La francesa Sor Nathalie Becquart es la primera mujer que recibe un cargo de responsabilidad en la Secretaría del Sínodo de Obispos y la primera mujer que podrá votar en esta asamblea hasta ahora reservada a hombres. Quiero empezar este trabajo con humildad, escuchando a todos, no solo a los que están en la iglesia o forman parte de ella, también a los que están más allá. El Papa Pablo VI creó el Sínodo de Obispos en 1965 tras el Concilio Vaticano II. Hasta ahora los secretarios de este organismo eran obispos. Creo que el Papa ha realizado una elección muy valiente y profética que pone a la Iglesia en diálogo con el mundo. Para Sor Nathalie, su nombramiento es una señal del cambio de mentalidad que se está produciendo en la Iglesia respecto al papel de la mujer. Espero que este nombramiento contribuya a que diócesis, parroquias y movimientos se abran a nuevas posibilidades, que abran nuevas puertas e incluyan más y más mujeres en la reflexión, el discernimiento y en los procesos de toma de decisiones. La Secretaría General del Sínodo de Obispos es un órgano permanente dedicado a preparar y coordinar las futuras asambleas convocadas por el Papa. Ya están trabajando en el próximo sínodo, que será en el año 2022, y abordará la cuestión de la sinodalidad en la Iglesia. La lista Pacelli es la frenética actividad de Pío XII y su staff para poder salvar judíos. La Secretaría de Estado Vaticana vivió una actividad frenética durante la ocupación nazi. Es lo que demuestran las historias recogidas por su archivero, Johann Nick, en este libro. Al escritorio de Pío XII y sus colaboradores llegaron al menos unas 2.800 peticiones de auxilio de judíos de toda Europa, solicitudes que afectaban a más de 4.000 personas perseguidas por el régimen de Hitler. Esto es lo que sorprende. Estas personas día a día siguen trabajando contra el mal más absoluto, a menudo sin éxito, naturalmente porque muchas veces comprueban cómo los gobiernos no quieren colaborar, bloquean sus movimientos. Este fue el caso de las centenares de judías de Eslovaquia llevadas a prostituirse con los nazis. En continua coordinación con la Nunciatura, la Santa Sede agotó todas las vías diplomáticas para impedirlo, pero sin éxito. Es más, en ocasiones parece que las protestas generaron el efecto contrario. Esto se puede leer entre líneas. Debían estudiar bien cuando había que actuar y cuando era mejor adoptar un perfil bajo, porque se sabía que a menudo los nazis redoblaban sus castigos cuando alguien alzaba la voz. Johann Nick encontró en el archivo las duras consideraciones personales del nuncio tras su encuentro con el entonces primer ministro eslovaco, Wojciech Tuka. Fue a pedirle que impidiera las deportaciones, pero se encontró con un muro. El político calificó a los judíos como peste y banda de malhechores y gángsters. Tras la reunión, el nuncio se desahoga amargamente de este modo. No hay nada más antipático y humillante que mantener una conversación con este personaje. Por eso, Johann Nick dice que no es justo acusar al Vaticano de cobardía o quietismo ante las barbaridades realizadas por los nazis ante sus ojos. Todos los libros de historia repiten el mismo estribillo, que el Papa miró hacia otra parte, que no quiso hacer nada por los judíos. Yo lo que hago es ofrecer al lector una pequeña muestra que hace ver a un Pío XII y a una Secretaría de Estado completamente distinta. También dice que hay documentos que evidencian que Pío XII no fue el papa de Hitler, como algunos lo acusaron. Por el contrario, Eugenio Pacelli era buen amigo del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué enseñan los documentos? Una amistad privada entre Roosevelt y Pacelli, que existe desde los años 30, cuando el cardenal Pacelli viajó como secretario de Estado a América. El libro de Johann Nick no pretende ser un estudio exhaustivo sobre la responsabilidad del Papa y sus colaboradores durante la guerra. Se trata más bien de una recopilación de historias que muestran con toda crudeza la constancia y la impotencia que sintieron Pío XII y sus hombres al intentar salvar vidas mientras los nazis campaban a las puertas del Vaticano. Ayer celebramos la Jornada Mundial del Enfermo y para el cristiano, el enfermo es Cristo. Este 11 de febrero se conmemora la Jornada Mundial del Enfermo y en medio de la pandemia el Papa Francisco ha llamado a promover una relación de confianza como fundamento del cuidado del enfermo.
non la si può mai pretendere. Es algo que jamás se puede imponer. Normalmente uno comienza a darle confianza a quien ve a su lado, de quien está presente, de quien me dirige su mirada sincera y no por mera compasión. Es esa mirada que sabe comprender y respetar el sufrimiento y las luchas, de quien sabe acompañar discretamente en el camino de la enfermedad. Roberto Tomaino es capellán del Hospital de Soveria Mannelli, Calabria, una región que en medio de la pandemia también vio golpeado su sistema sanitario por la corrupción. Dice que para los cristianos el enfermo es Cristo. Recuerda cómo el temor y el no saber qué hacer se apoderó de su comunidad con la declaración de emergencia en toda Italia el 8 de marzo. Sacó valor para hacerse presente a los que más sufrían al inicio de la pandemia, al ver el ejemplo de cómo el personal sanitario atendía a los enfermos con un sistema sanitario que tuvo que ser intervenido por el gobierno central. Mi verrebbero da ricordare, ad esempio. Recuerdo cómo los ancianos de una residencia lamentablemente vivieron horas de intenso sufrimiento al ser positivos al COVID-19. Los llamo los sobrevivientes. Luego de ser curados en nuestro hospital, decían que estaban contentos de sobrevivir a la guerra cuando eran niños y superar la pandemia ahora que son mayores. Como muchos sacerdotes, se sumó al anuncio del Evangelio a través de los medios digitales y durante la Semana Santa promovió esta impresionante procesión que las personas acompañaban desde sus balcones y ventanas. Da cappellano mi rendo conto. Como capellán de un hospital me doy cuenta que lo que más asusta no es tanto la enfermedad, es el quedarse solo en la enfermedad. He visto tantas personas afrontar todo tipo de enfermedades y pueden salir adelante ya que no están solos. Pienso que la tarea del cristiano no es tanto buscar la razón de la enfermedad, más bien es acompañar al que sufre. Además, dice que el sentimiento de llevar esperanza en medio del sufrimiento debe estar acompañado por las ganas de dar la propia vida y la indignación delante de las grandes injusticias. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos la escena donde un sordo y tartamudo es presentado ante Jesús. Jesús se aparta con él y le dice luego, después de untarle saliva en los oídos y en los ojos, le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y en aquel momento el sordo escuchaba y también la lengua se le soltó y alababa a Dios. ¡Qué hermoso pasaje! Hoy el Señor nos invita en su Evangelio a que también le roguemos por nuestra sordera espiritual. La palabra de Dios que está llegando a través de diferentes medios, de diferentes canales y que se nos viene anunciando, ya sea a través del social media, ya sea a través de la televisión, a través de la radio, a través de un amigo, a través de un compañero del trabajo, de un mismo familiar. Pero nuestros oídos están sordos. Muchas veces la ambición del dinero, del poder, de la fama, nos arrastra. Y eso hace que nuestra sordera sea cada vez más profunda. O en ocasiones, nuestros ojos no nos permiten ver la belleza de Dios. No nos permiten contemplar su maravilla, reflejada en la naturaleza, reflejada en cada ser humano, imagen de Dios invisible. No nos permite ver a través de una acción la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Querido amigo, querida hermana, estamos ciegos, estamos sordos. Dios nos habla cada momento, todos los días. Dios se nos manifiesta con su amor, con su gloria, con su misericordia, con su poder, con toda su majestad. Está a nuestro lado y aún no lo vemos. Está hablándonos enfrente y aún no lo escuchamos. Hoy, como aquel sordo y como aquel mudo, pidámosle al Señor, sánanos de nuestra sordera y de nuestra ceguera espiritual. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América.
El equipo legal del expresidente Donald Trump presentará hoy viernes su defensa en el juicio político ante el Senado, que debe decidir si condenar a Trump por el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero y también si se lleva a cabo una segunda votación para inhabilitarlo para cargos públicos en el futuro. Este jueves, en la tercera jornada del juicio político al expresidente Trump, la acusación apeló a los senadores que ejercen de jueces en este proceso para que usen el sentido común y les advirtió del peligro que supondría no inhabilitar al expresidente, puesto que podría volver a incitar nuevos actos violentos en un futuro. Durante 2 días, los fiscales o gestores del juicio, representantes demócratas ante la Cámara Baja, argumentaron que Trump incitó a sus seguidores a asaltar el Capitolio, que los atacantes actuaron a sus órdenes y el entonces jefe de Estado no actuó para detenerlos. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos hizo el jueves un llamado a los migrantes a quienes pidió que no pongan sus vidas en peligro intentando llegar al país en un momento en que, debido a la pandemia y a las políticas de la administración Trump, las autoridades no pueden procesar a todos aquellos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Según insistió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa, esto no es el momento de venir a Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Siguiendo en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci dice que la población estadounidense podría estar vacunada para el mes de abril. La vacunación de los estadounidenses es un objetivo de salud pública en la lucha contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, estima que para el mes de abril la población nacional llegará a ser inmunizada. También considera que las fórmulas que se suministran trabajan contra las amenazas de las variantes del virus. Sabemos que la 117, una que está en el Reino Unido, por así decirlo, la que nos preocupa durante el próximo mes más o menos, pues pueda convertirse en dominante. Si nos fijamos en los anticuerpos inducidos por las vacunas que utilizamos, les va muy bien in vitro en el tubo de ensayo contra la variante B117. Actualmente quienes pueden ser vacunados son el personal de primera línea en el sector salud y adultos mayores de 65 años de edad. Hay incluso campañas de inmunización dirigidas a la población indefensa en las calles, que no tiene acceso a las redes de distribución de las dosis. Me siento muy bien, es un día hermoso. Desearía que todos pudieran recibir la vacuna hoy. Como se sabe, todos los organismos son diferentes, así que les aconsejo a todos que bajen y aprovechen esta oportunidad hoy y luego, después de eso, se preparen para recibir la segunda vacuna, ¿ok? Por otra parte, Fauci recomendó el uso de la mascarilla aún después de ser vacunado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han indicado que la utilización de doble tapabocas es más efectiva para la prevención del mortal virus. José Perralete, Voz de América, Miami. Misión de la OEA analizará constitucionalidad en El Salvador. Una misión especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, llegará a El Salvador para analizar la situación política e institucional del país, así como el proceso electoral del próximo 28 de febrero. En un comunicado, el organismo informó que la misión responde a solicitudes separadas presentadas por el gobierno y la Asamblea Legislativa. Esta semana, la Cancillería le confirmó a la agencia de noticias AP que el presidente Nayib Bukele viajó a Washington y se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Según AP, el mandatario también intentó reunirse con oficiales del gobierno de Joe Biden, pero fueron rechazadas sus solicitudes. La OEA manifestó su disposición a que la misión especial contribuya a facilitar el diálogo político que lleve al fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país, especialmente en lo que refiere a la independencia de poderes y a la investigación de los hechos denunciados por todas las partes. En los últimos días se ha registrado una escalada en la confrontación política, como el asesinato de 2 militantes del FMLN, hecho por el cual se investiga a 3 empleados del Ministerio de Salud. Además, la Asamblea ha dado trámite a 2 solicitudes para destituir a Bukele, aunque en los pasillos del Congreso ya se vaticina el fracaso de estas propuestas. La OEA explicó que la misión especial se enmarca en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana. Ahí establece que
Cuando el gobierno de un Estado miembro considera que su política democrática, proceso institucional o su legítimo ejercicio de poder se encuentra en riesgo, podrá solicitar asistencia del secretario general o del Consejo Permanente para el fortalecimiento y preservación de su sistema democrático. Además, el artículo 18 de la Carta indica que en estos casos se pueden organizar visitas, y el secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y este realizará una apreciación colectiva de la situación, y en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Con información de Mariel Ocea, para Teleprensa, Canal 33, Maggie González. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, para la cadena de televisión ABA y JN19. Este día 12 de febrero damos el informe que nos transmite el Ministerio de Salud. Han fallecido en las últimas 24 horas 186 personas. Y durante toda la pandemia han fallecido 43.045 personas. Muchos hogares en duelo, nos unimos todos y oramos por ellos y por sus finados también. El arzobispado de Lima, el arzobispo concretamente, sigue promoviendo la campaña Respira Perú, colaborar para que haya varias plantas de oxígeno, dado que es todavía muy escaso el oxígeno y muchos mueren por no tener oxígeno cuando Dios lo está regalando. Nos unimos a esta campaña Respira Perú. Y también la otra campaña Denles ustedes de comer. Está pidiendo que los feligreses lleven a las parroquias alimentos, víveres, para dar de comer a mucha gente que ahora está en una necesidad extrema, una gran necesidad, porque han perdido todo, han perdido el trabajo, han perdido la salud y necesitan la ayuda nuestra. Somos hermanos y tenemos que hacer el bien siempre. Han sido ya vacunadas 32.921 personas. Continúa la campaña de vacunación a las personas que están en primera línea de combate y van a llegar ya este sábado, según han confirmado, a las 5:30 de la tarde por KLM vía Ámsterdam. Van a llegar desde China las 700.000 vacunas que ya están comprometidas. Es una buena noticia porque poco a poco la gente se irá vacunando y habrá menos peligro para transmitir este virus tan terrible que está asolando no solamente el Perú, sino también la humanidad. Ha habido pues unas quejas porque el anterior presidente, Martín Vizcarra, ya se vacunó junto con su esposa hace ya una temporada y estaba como oculto. Todo esto ha salido al aire y ahora pues hay muchas críticas, quejas por este adelanto que él ha hecho. Estamos preparando las elecciones para el 11 de abril y quedan solo 58 días. Los partidos están presentando sus opciones. Algunos presentan como opción el aborto y destruir la familia y el matrimonio homosexual, como si fuesen grandes valores. Qué pena, qué pena. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Ahora les presentamos un resumen de la película de cómo una amistad supera los horrores de la Revolución Rusa.
Ahora Moshe está en el cielo. No sabía que los judíos fueran al cielo. Pues claro, es que cada uno tenemos nuestro cielo especial. Anton, su amigo y la Revolución Rusa es una historia de la amistad de dos niños, uno católico y otro judío, en un pequeño pueblo ucraniano en 1919, tiempos marcados por la división política, ética y religiosa. Al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos, usted decidió quién viviría y quién no. Se hicieron amigos porque tienen intereses similares. La división religiosa no existía entre ellos. Estaba allí, pero no afectó en absoluto su amistad. Es tuya. Ahora tú eres mi hermano. Dale Eisler adaptó para el cine su novela histórica que retrata un acontecimiento importante de la historia de su propia familia. Mi madre solía hablar de un día de 1919 en el que vio cómo su padre y mi abuelo fue abatido por una milicia bolchevique. Eran soldados que llegaron hasta su pueblo en Ucrania, cerca del Mar Muerto. Yo fui periodista durante muchos años y me fascinó la historia. Siempre quise contarla, pero mi madre se ponía muy nerviosa cuando le preguntaba por ella. La película presenta la amistad en la infancia como antídoto contra el conflicto y la división. No me imagino un cielo sin amigos, sin ti. También aborda un tema que no se limita a ninguna época, la migración en busca de una vida mejor. Lo vemos todo el tiempo, de generación en generación, también hoy en día. Ocurrió también en aquellos tiempos. Muchos que sufrían la persecución y violencia de la revolución se marcharon para encontrar una vida mejor en otro lugar. Anton, su amigo y la Revolución Rusa muestra los paradigmas entre el mundo de estos dos jóvenes y el mundo de los adultos y muestra cómo la amistad consigue superar duros conflictos. La película se estrena en español el 12 de febrero. El siguiente libro nos presenta 10 pautas de cómo mantener una relación sólida en pareja. Encontrar una relación estable y saludable con la pareja adecuada no siempre es fácil. Lo que es aún más difícil es mantener la estabilidad y la felicidad en medio de los desafíos de la vida. El psicólogo Fernando Poveda escribió La pareja que funciona. En él ofrece 10 pautas para construir una relación exitosa y estable. Fernando recomienda ser conscientes de que hay que cuidar la relación en todo momento. La clave número 1 es que alguien se toma en serio la vida de pareja. Es curioso cómo intentamos ser muy profesionales. Igual que un arquitecto necesita hacer una carrera para que no se le hunda el puente y estudia 5 años, 6 años, 7 años, pues hay que tomarse en serio la vida de pareja y leer libros, asistir a congresos, asistir a charlas, ver programas como este. Fernando Poveda dice que el puente para sostener una comunicación positiva es aprender a comunicarse correctamente con asertividad y evitar las críticas. Muchas parejas fracasan porque se quieren, pero no se lo saben decir. Y luego que cuando lo encuentran no saben qué decirse o no saben cómo decirse las cosas. Uno de los grandes problemas que también yo traigo del mundo de la empresa es como, por ejemplo, ser muy asertivo, de decir las cosas en positivo, de decir el uno al otro las cosas, cuando hay cosas que mejorar, decírselas sin herir al otro. Dice que es normal tener desacuerdos y malos momentos porque las crisis son inevitables. Por eso sugiere no tener miedo de ellas ni rendirse. Más bien, recuerda a sus lectores que es imprescindible saber gestionarlas. Sin embargo, hay muchas más salidas, hay que buscar soluciones y hay muchas soluciones. Y lo peor o lo mejor de todo, diría yo, es que cuando uno pasa una crisis y la resuelve, normalmente, y eso la gente no lo sabe, cuando uno lo resuelve, termina estando mejor que estaba antes. Las crisis nos ayudan a ser mejor. El libro también propone anticiparse a los problemas de la relación, saber cómo volver a enamorarse, practicar una actitud positiva, identificar las prioridades de la vida, disfrutar de la intimidad, deshacerse de los malos hábitos y aprender a cuidar de tu pareja. La vida de pareja, el matrimonio, hay que cuidarlo mucho. Si uno no lo mima, se muere.
como una planta, si uno no la riega, se muere. Y entonces tú tienes que saberte las instrucciones, leer bien, volver a lo que decía antes, interesarte bien, porque si lo conoces, si sabes cómo cuidarlo, entonces florece y sigue creciendo. El libro ayuda a las parejas a desarrollar rutinas saludables que no solo mejoren su vida amorosa, sino también que la hagan exitosa. Siguiendo las palabras del Papa Francisco, quiere que las familias encuentren puntos en común y construyan sobre lo que les une, independientemente de sus ideas. Hoy, 12 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Eulalia. Conozcamos su historia. Hoy 12 de febrero conmemoramos a Santa Eulalia. Es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte los encontramos en un himno que en honor de ella escribe el poeta Prudencio en el siglo IV. Y allí se cuenta lo siguiente: cuando Eulalia cumplió los 12 años, apareció el decreto del emperador Diocleciano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo y mandándoles que debían adorar a los falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso protestar entre los delegados del gobierno. Viendo la mamá que la jovencita podía correr algún peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo, pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad de Mérida. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente, diciéndole que esas leyes que mandaba adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podían ser obedecidas por los cristianos. Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los instrumentos de tortura con los cuales le podían hacer padecer horriblemente si no obedecía la ley del emperador que mandaba a adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo. Y le dijo: de todos estos sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses y les quemas este poquito de incienso en los altares de ellos. La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo valientemente: al solo Dios del cielo adoro, a Él únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré incienso y a nadie más. Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran, golpeándola con varillas de hierro, y que sobre sus heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita murió quemada y ahogada por el humo. Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo y que los verdugos salieron huyendo, llenos de pavor y de remordimiento por haber matado a una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores hasta que varios días después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir. Allí, en el sitio de su sepultura, se levantó un templo de honor de Santa Eulalia, y dice el poeta que él mismo vio que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir por medio de ella muy notables favores de Dios. El culto de Santa Eulalia se hizo tan popular que hasta el gran San Agustín hizo sermones en honor de esta joven santa, y en la muy antigua lista de mártires de la Iglesia Católica, llamada Martirologio Romano, hay una frase: el 12 de febrero se conmemora a Santa Eulalia, mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo. En este día, la Iglesia hace también memoria de San Melesio de Antioquía, obispo, San Ludano, peregrino, San Saturnino y compañeros mártires de Abitinia, Beata Umbelina, abadesa. Y terminamos nuestra edición del día de hoy con la oración del Papa Francisco para este mes de febrero, que es por las mujeres que sufren de violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar.
No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.